Mi prometida me engañó el año pasado. No sé lo que estoy buscando al compartir esto, solo estoy solo, triste y decepcionado y tal vez solo necesito un poco de tranquilidad de que no estoy considerando recuperarla. Yo llevo junto a mi prometida desde finales de 2019, en mi mente las cosas iban muy bien, le propuse matrimonio el año pasado en una montaña cerca de una cascada y ella dijo que sí, hablamos de cómo sería la boda, los niños y todo eso. Sin embargo, durante nuestra relación, ella se volvió menos interesada en tener relaciones íntimas, como de 1 a 2 veces al día a 1 vez a la semana o algo así. Odiaba eso y trataba de mejorar las cosas. Siempre fui cuidadoso con ella e hice su orgasmo, siempre le hice oral y rara vez me lo hizo a mí. Odiaba eso, pero lo acepté. Soy culpable porque no soy guapo y soy una persona aburrida. Soy diseñadora web y por lo general termino quedándome hasta tarde trabajando, y ella se despertó mucho antes que yo, porque iba a la universidad en ese momento, lo terminó el verano pasado. Menciono esto porque esa era una de sus quejas comunes, que me quedaba despierto hasta tarde y no teníamos el mismo horario. Soy muy tímido de eso, de hecho, y del hecho de que no he tenido muchas actividades fuera de internet. Ella también está un poco sola. No tiene muchos amigos y en mi mente nos llevábamos muy bien, hasta mayo cuando, unos días antes de mi cumpleaños, me dijo que quería romper. Estaba devastado. Durante una semana no dijo nada, y luego me envió un mensaje de texto diciéndome que tenemos que hablar y tal vez resolver las cosas porque quiere volver conmigo. Olvidé mencionar que me mudé con ella el año pasado después de que le propuse matrimonio, alrededor de octubre. Me dijo que estaba fructífera de que no le estaba prestando atención y que no la estaba ayudando lo suficiente con las tareas. Eso es cierto y también me frustró el hecho de que ella nunca estuvo de humor. Ella dijo porque simplemente no sentía la necesidad de hacerlo. Supongo que fue un círculo vicioso. Hablamos, volvimos a estar juntos y nos mudamos a su casa. Sin embargo, en este periodo de tiempo en particular, ella, sin querer, insinuó que estaba viendo a alguien durante la semana en que nos separamos. La empujé y me confesó que iba a salir con un chico pero que no hacía nada con él. Estaba enojado, pero poco sabía que era peor de lo que podía imaginar. Lo superamos y hace unos días, con la semilla de la duda plantada en mi mente, me pidió que buscara algo en su bolso y he encontrado 2 paquetes de preservativos, uno abierto con uno desaparecido. La confronté y me dijo que no se acuerda, que nunca me engañaría, que eran viejos. Sin embargo, el paquete sin abrir era de 2020, actué como si le creyera, y tal vez una parte de mí lo hizo. Pero ayer, mientras limpiaba su escritorio, moví su mouse y la pantalla de la computadora portátil se encendió. Quiero mencionar que nunca he invadido la privacidad de nadie. Pero dados los últimos días, necesitaba respuestas. Leí en sus chats de Facebook con una novia suya que efectivamente me quería de vuelta y que no hizo nada con él, aunque me mintió sobre cómo lo conoció. Con un suspiro de alivio, busco en la conversación con otra chica que estuvo cerca el año pasado, la palabra intimidad. Quería saber qué estaba haciendo mal o por qué no le gustaba. Yo chico, mi mundo se estrelló allí mismo. El primer resultado fue del año pasado, donde mi prometida describió lo caliente que era su compañero atleta y lo mucho que lo quería. Era una descripción gráfica. Los demás describían cómo ella iba con una falda corta con él a una cafetería y ella fue a su casa y lo folló. Eso fue durante el mes de abril y mayo, no sé cuántas veces sucedió. Ella dijo que estaba temblando y que él le envió un par de fotos y que ella no podía rechazarlo. En ese momento me temblaban las manos y me sentía mal. Aún más, volví y ella estaba hablando con ella sobre otros chicos con los que estaba hablando en marzo y dijo que estaba considerando obtener Tinder. La confronté ayer y ella no podía creer que me enterara. Durante media hora siguió diciendo que no me engañó hasta que comenzó a llorar y se puso de rodillas que era un mostaque y me ama y quiere casarse conmigo y tener a mis hijos y todo eso. Conseguí una parte de mis cosas que podía llevar en mi auto y me fui. Así que no sé por qué escribí esto, me siento desconsolada y destruida. Realmente estaba pensando que me casaría con esta chica. Ella es conservadora y tímida, pero yo no era lo suficientemente alfa como para llegar a ver su verdadero yo. Tengo que ir al gimnasio, supongo. Todavía no puedo creer que sucedió, pero sí.
Ella seguía enviándome mensajes de texto diciéndome que no quería dejarme y que haría cualquier cosa para recuperarme, y estoy asqueada por el hecho de que sus dos amigas alentaron este comportamiento. Tal vez porque solo les estaba diciendo las cosas malas. Un mes después fue su cumpleaños y nos reunimos con ellos y sus novios. Así que probablemente estaba en una habitación llena de gente sabiendo que me engañaron y nunca tuve ni idea en ese momento. Gracias por leer si llegaste hasta aquí. Y perdón por ser caótico en mi escritura. Mi novia podría estar mintiéndome y tal vez engañando o reaccionando exageradamente. Mi novia y yo en su mayor parte tenemos una relación muy amorosa. Nos gusta que cualquiera tenga nuestros argumentos y peleas, pero nada extremo. Vamos a citas, la llevo a sus lugares favoritos sin importar cuánto cueste, nos vamos de vacaciones y pasamos el rato con un montón de amigos en común. Ella y yo estábamos colgados y ella estaba enviando mensajes de texto a alguien y yo miré y ella nerviosamente dijo que solo enviaba mensajes de texto a los compañeros de trabajo. Además de esto, mantiene su teléfono siempre en silencio y sus notificaciones no aparecen. Cuando estuvo fuera durante una hora, sentí curiosidad por saber de qué hablan ella y sus compañeros de trabajo. Principalmente son chismes y cosas estúpidas, pero cuando vi las fotos en el chat grupal de ella y un compañero de trabajo y conversaciones posteriores, me sorprendí. Las imágenes realmente representan lo que hace. Básicamente, mi jefe y este tipo tontean peleando juguetonamente y agarrándose el uno al otro. Ella tiene sus manos envueltas alrededor de él y tratando de obtener algo de él, él limpiándose algo de su cara con esta mano, ella tocando su cara y su barba, y él atando sus manos con una cuerda y diciendo "eres mía". Todo esto está en videos o fotos y todos se ríen de ello. Aparece mi novia, otras dos chicas y el chico. Las conversaciones entre ellos son coquetas pero nada locas. También aprendí que a veces dan a cada uno los paseos hacia desde el trabajo e incluso recogen el desayuno. También aparentemente mi novia pasa el rato con él y otras dos chicas fuera del trabajo. Salen a tomar algo muy tarde por la noche. De alguna manera, mi novio y este tipo conducen solos a estas reuniones y se encuentran con el resto del grupo allí. Tal vez no es gran cosa. Ella me habló de este tipo un par de veces, pero nada que levantara las cejas. Pero ella nunca mencionó que pasa el rato con él y las chicas. Ella solo diría que se cuelga con las chicas. ¿Estoy siendo paranoico aquí? Tal vez ella solo quiere atención de él. Llegué a casa de un viaje de trabajo 2 días antes para sorprender a mi pareja. Mi peor pesadilla se hizo realidad. Así que yo, 28M, fui de viaje de trabajo durante una semana y le dije a mi pareja de 3 años X, 31F, que volvería a casa el domingo, pero en realidad había reservado para volar ayer y llevarla a una cita sorpresa en su cumpleaños, viernes, que de otro modo me habría perdido. Envió un mensaje a X de feliz cumpleaños ayer por la mañana y le preguntó qué estaba haciendo para el día, a lo que respondió que tomaría vino y películas con su amiga que vive en nuestro bloque de apartamentos. Reiteré que no podía esperar para estar en casa el domingo. Ella dijo que no podía esperar y que me ama. Ha sido muy difícil escribir y revivir esto, pero cuando llegué a casa estacioné en la parte delantera del edificio y en la calle, y cuando entré por la puerta del código no pude ver las luces encendidas en nuestro balcón. Vi las luces de ahí encendidas, así que supuse que X estaría en su casa. Ni siquiera tuve que entrar ya que su lugar está a nivel del suelo y vi a través de su ventana que estaba en su sofá viendo la televisión sola. Pensé que tal vez X estaba fuera, así que subí nuestros 3 tramos de escaleras. Y cuando me acerqué a la puerta pude escucharlo y mi corazón se hundió. El sonido de la música romántica, gemidos y golpes. La puerta ni siquiera estaba abierta, y donde se coloca es cuando se abre a la vista directa de nuestro dormitorio. Abrí ligeramente la puerta y vi a mi novia a horcajadas, sobre quien instantáneamente reconocí que era un chico del gimnasio al que vamos. Creo que lo que más me llamó la atención fue que parecía que era sexo sin protección, ya que podía ver todo. Cerré la puerta en silencio y mi alma sintió que flotaba fuera de mí. Sabía que nunca me escucharon ni notaron la puerta. Me senté en el escalón durante unos buenos 5 minutos para procesar. Esta siempre ha sido mi peor pesadilla, pero literalmente hacer que se desarrollara exactamente como temía, otro hombre en nuestra cama, simplemente se agarró al corazón. No podía llorar ya que se sentía tan surrealista. ¿Estaba sucediendo esto realmente? ¿Estoy soñando? Los sonidos continuos rápidamente me devolvieron a la tierra. Me levanté y salí del edificio y hacia la puerta principal, y me había visto a través de la ventana y me llamó y saludó, haciéndome un gesto para que viniera.
Me llevo muy bien con ella y en el pasado le ha dicho a X lo mucho que piensa de mí como amiga también. También le ha dicho abiertamente a X que me encuentra atractiva y que si tuviera amigos solteros que también son de mi nacionalidad. Tuvimos una química entre nosotros desde la primera vez que conocí a Y, pero eso siempre permaneció enterrado en mi mente. Puse una cara valiente y entré en su apartamento. Nos abrazamos y ella me preguntó qué estaba haciendo en casa temprano. Le dije que tenía citas mezcladas y que no estaba destinada a tomar bebidas de cumpleaños con X. Parecía confundida y me dijo que X iba a salir a tomar algo con algunos de nuestros amigos del gimnasio. Vaya figura. Al instante rompí a llorar y lloré por lo que se sentía como para siempre y ella se preocupó bastante preguntando qué estaba mal, si algo me había pasado, etc. Luché por las palabras, pero se soltó que acababa de entrar en los dos en nuestra cama. Su rostro se puso tan blanco y me abrazó y comenzó a llorar también. Ella sabe que soy un bromista, pero creo que sabía que esto no era una broma. Acabo de empezar a hablar de frustración. No sabía qué hacer, podían estar ahí arriba toda la noche y que esta era mi pesadilla. No tuvimos problemas en nuestra relación aparte de su falta de interés en el sexo, una vez cada 6 semanas, es una maravilla que durara 3 años con ella, y lo acepté hace mucho tiempo. Y se rió entre lágrimas y me dijo que siempre ha estado soltera y no ha tenido relaciones todo el tiempo que me conoció y bromeó diciendo que tal vez ambos podríamos usarlo. Esto en realidad también me hizo reír un poco y la abracé. Le di las gracias y por un segundo olvidé que X estaba arriba engañándome. Le pregunté si podía quedarme allí por la noche, ya que no tenía dónde ir y dormí en el sofá. Todavía estoy aquí un día después, vi al tipo irse por la mañana y observé llorando cuando regresó esta noche. Estoy destinado a estar en casa mañana por la tarde. No he enviado mensajes de texto a X en todo el día, pero ella tampoco me ha enviado mensajes de texto. A decir verdad, el único consuelo que tengo ahora es con Y. ¿Cómo trato con X? Camino hasta ahí e interrumpo. ¿Llamo?